enfermedad, por estar un momento en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos este privilegio de estar en su casa, amén, de estar en su presencia, de estar delante de Él con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Así de que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle: gracias, Padre, por permitirme estar en este lugar. Cierra tus ojos y dile: gracias, Padre, gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por permitirme llegar a este lugar, llegar a tu presencia, llegar delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio que me concedes estar en tu casa, por el privilegio que me concedes estar en tu presencia. Gracias. Cierra tus ojos y vamos a decirle: gracias, Señor. Padre, en esta hora, Padre, ¿cuántos desearían cambiar ese lugar donde están? ¿Cuántos cambiarían esa cama en ese hospital por estar un momento aquí en tu presencia? Y a nosotros nos das el privilegio de estar en este lugar, de estar en tu presencia. ¿Cuántos, Señor, cambiarían por ese trabajo por estar un momento en este lugar? Y aunque hay un deseo en su alma y un deseo en su corazón, pero los deberes o la avaricia del corazón no les ha permitido estar en este lugar. ¿Cuántos cambiarían, Padre, ese lugar por estar aquí? Oh Dios, dichosos aquellos que se refugian bajo tus alas, dichosos aquellos que buscan tu presencia. Aleluya. Aleluya, gracias, 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 gracias. Ahí donde estás, dile: gracias, Padre, gracias. Gracias porque me concedes la dicha, me concedes el privilegio, me concedes el honor de estar en tu casa, me concedes el honor de estar en tu presencia. Levanta tu voz en agradecimiento al Padre, levanta tu voz en agradecimiento. Dile: Señor, con todo mi ser, con todo mi ser, con todo mi cuerpo y mi alma, oh, gritaré que el Dios Todopoderoso vive, que el Dios Todopoderoso reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, porque me permites estar en tu presencia para adorarte. Gracias, Señor, porque me permites estar delante de ti para exaltarte. Aleluya, que tu presencia descienda en mi corazón, que tu presencia descienda en mi vida, que tu presencia descienda ahora, Señor, en mi corazón y me acompañe en estos momentos. Que tu presencia esté con nosotros ahora, Padre, que tu presencia nos respalde, que tu presencia, Señor, aleluya, en este lugar se ha manifestado. Que tu presencia, Señor, descienda sobre tus hijos ahora, ahora, Señor, ahora, Padre, que como dice en tu palabra: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tu casa, porque serán saciados del bien de tu casa, serán saciados del bien de tu santo templo. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea su Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Tus hijos hoy te cantan, tus hijos hoy te alaban, tus hijos hoy te exaltan. Y declaramos, Señor, así como dice, Padre, en este salmo: mi alma deseaba estar en tu casa, mi alma deseaba estar en tu presencia, mi alma deseaba estar delante de ti, oh Dios, con todo mi corazón, con todo mi anhelo, Señor, por estar en los atrios de tu santo templo, poder adorarte, poder abrir mis labios, poder abrir mi corazón y poder decirte cuán grande eres, Dios, en medio de nosotros. Cuán grandes son tus maravillas para nosotros. Cuán grande es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que manifiesta su gracia, que manifiesta su misericordia, que aún sigue teniendo misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Con todo mi ser, con todo mi alma, gritaré que eres el Dios Todopoderoso, que eres el Dios que reina por siempre, que eres el Dios que vive para siempre. Aleluya, aleluya. Vamos a darle esa ofrenda de palmas al Señor.
aquel que vive para siempre, aquel que reina por siempre, aquel que es el único Dios. Aleluya. Te exaltamos, Padre. Toda alabanza, toda la gloria, todo el honor sea para ti, ahora, ahora y para siempre. Aleluya. 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 Amén. Quiero que hoy meditemos en una palabra. He titulado este mensaje el propósito de las oraciones no contestadas. Amén. El propósito de las oraciones no contestadas. Tomen sus lugares. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido, estamos viviendo o pasamos por circunstancias muy complicadas en nuestra vida, situaciones muy difíciles en nuestra vida, y que le hemos orado a Dios muchas veces? Le hemos pedido a Dios muchas veces que acuda a nuestra necesidad, que acuda hacia nuestro problema, y le hemos orado una y otra vez, pero parece ser que esa oración que hacemos no es escuchada delante de Dios. No sé cuántos de ustedes se han sentido así. Sienten que sus oraciones no llegan a la presencia de Dios, que sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué razón sentimos de esa manera? Porque no vemos la respuesta de Dios, porque no vemos que está mejorando la situación, no veo que estamos recibiendo nuestra sanidad, o no vemos la salida a ese problema que estamos viviendo. Y hemos orado muchas veces, y no es por falta de fe, porque hasta eso llega a ocasiones donde el enemigo nos hace pensar: es que no tienes fe. Por eso es que no sucede lo que estás pidiendo, porque no tienes fe. Y esta situación de no poder ver la respuesta de Dios en nuestra vida, muchas veces nos damos por vencidos a pedir a Dios, nos damos por vencidos, aún muchas veces llegamos a negar de la efectividad de nuestras oraciones. A veces llegamos a dudar que Dios está con nosotros. Amén. Y hoy quiero compartirle el propósito de nuestras oraciones no contestadas, y por qué muchas veces esas oraciones no son contestadas. Para ello vamos a ver la experiencia de un hombre, la experiencia de un siervo de Dios, que digamos un gran siervo de Dios, del apóstol Pablo. Vayamos a ver nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 al verso 10. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 al verso 10. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Perdón, creo que no les di el versículo, no, ¿verdad? Segunda de Corintios 12, versos 7 al verso 10. Amén. Bien, aquí el apóstol Pablo está narrando su experiencia, como un testimonio de su vida. Dice que se le fue dado un aguijón en su carne. Un aguijón en su carne. ¿A qué se refiere cuando es un aguijón? Es una molestia, ¿verdad?, en el cuerpo. Pablo no hace referencia con exactitud a qué clase de enfermedad él padecía. Pero muchos que estudian las escrituras, o muchos estudiosos, afirman que tenía un problema en los ojos, una enfermedad en sus ojos, que le causaba mucho dolor. Y este hombre, si nosotros leemos toda su biografía, fue un hombre que Dios lo usó de una manera extraordinaria en cuestión de sanidades. Pero él mismo padecía una enfermedad. No dice en esta escritura qué tipo de enfermedad, pero él dijo que cuando él se refiere a que se le fue dado un aguijón, que se le dio una molestia en su cuerpo. Un aguijón es algo que como una estaca que te molesta, que te causa dolor. De hecho, el aguijón en el griego viene de estaca, de una punta, de una aguja, de algo que te lastima constantemente. Entonces, Pablo hace referencia a esa circunstancia en su vida que él tenía, a una molestia constante en su vida. O sea, Pablo predicaba la palabra de Dios, hablaba de fe, hablaba de un Dios que suple todas las necesidades, de un Dios que sana, de un Dios que actúa de una manera sorprendente en la vida de las personas. Pero él mismo estaba viviendo un aguijón en su carne, una molestia en su cuerpo, una enfermedad que le causaba mucho dolor en su cuerpo. Él lo traduce así, como un mensajero de Satanás. Amén. O sea, algo por lo cual el enemigo se aprovechaba de esa circunstancia para hacerlo dudar de su fe, ¿verdad? O sea, es un mensajero de Satanás, como decía, ¿ves? Pues no, que tienes a un Dios que hace maravillas. Ese es el mensajero de Satanás. No, que Dios puede hacer todo. No, que tu Dios, mira, si tú sanas a ellos, ¿y por qué tú no te sanas? ¿Verdad? Así, ese era el mensajero. Y ese mensajero de Satanás estaba constantemente en la vida de Pablo, constantemente en la vida de él. Y ahí estaba constantemente esos pensamientos, porque ese mensajero de Satanás son esos pensamientos que lo hacían que él dudara de su fe, que provocaban o que lo llevaban a dudar de su fe. Y ahí está pues esa situación en su vida, y constantemente lo abofeteaba. Así lo describe. Un mensajero, un aguijón, una molestia, un dolor. Todos sabemos lo que causa una enfermedad, ¿verdad? Aquel que padece alguna enfermedad es una constante dolencia, es un constante dolor, no solo en el cuerpo, sino también mentalmente.
¿Sí o no? Sí, porque vive con eso, con esa angustia en su corazón de que tarde o temprano esa enfermedad se va a agravar o que algo va a suceder, y vive con esa molestia. Es una estaca, es una espina, es un dolor constante esa circunstancia. Esa es la misma situación que vivía este siervo de Dios, pero aún más, porque él dice que era como un mensajero de Satanás. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Por más que oramos para que Dios quite esa enfermedad de nosotros, oramos y oramos para que esa enfermedad sea quitada de nosotros, y tenemos fe de que eso sucederá, pero no sucede nada. Y cuando no sucede nada, ahí está el mensajero de Satanás. ¿Ya para qué oras? ¿Verdad? ¿Ya para qué oras? Ya no ores. Ya, quédate así. O algún problema, cualquier circunstancia, no solo una enfermedad, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando en nuestra vida, y que oramos y oramos y oramos y decimos: Señor, te pido por esta necesidad, yo te pido por esto, Señor, y oramos, pero no sucede nada, no sucede nada. Entonces Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor. Ahora, esta frase que usa, rogado, no habla de una oración, muy ligera. Habla de un ruego, de un clamor, ¿verdad? Dice: 3 veces he rogado al Señor. Y el término 3 veces es como una frase. No es que Pablo, yo no creo que Pablo solo haya orado 3 veces por su necesidad, sino que a lo mejor es una manera retórica de decir las cosas, de una constante oración. La costumbre de los hebreos, la costumbre de los judíos es orar 3 veces al día. Entonces podría hacerse que Pablo oraba 3 veces al día por su necesidad. Pero a lo que vamos es de que Pablo, yo creo que cuando él se encontró con esta situación, con esta estaca, con este aguijón en su carne, lo primero que hizo, como todo buen cristiano, antes de ir al doctor, ¿verdad?, es ir a Dios. Dijo: bueno, una enfermedad, bueno, se lo llevo a Dios. Creo que eso fue lo primero que Pablo hizo. Señor, tú tienes el control de todo, puedes sanarme, para ti nada es imposible, yo seguiré predicando tu palabra. La sorpresa fue cuando en la primera oración no hubo respuesta de nada. Bueno, Pablo va al siguiente nivel. La siguiente oración fue con más fervor todavía, probablemente: Señor, sáname, quítame este aguijón en mi carne, este dolor en mi carne. Él pidió por su sanidad. Y después ve que no hay respuesta en la segunda oración, va la tercera oración. Cuando él escucha una voz que le dice: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. No siempre nuestras oraciones van a ser escuchadas en cierta manera. O sea, no es que no sean escuchadas, porque son escuchadas, sino no siempre va a ser lo que nosotros queramos. Por ejemplo, Jesús, su oración fue: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si es posible, no quiero ir a la cruz. Si es posible, no quiero morir, no quiero padecer esto. Él no quería pasar por eso. Hay muchas cosas que nosotros no queremos pasar, que no queremos vivir. Hay muchas situaciones que nosotros no queremos vivir, pero que sea la voluntad de Dios,
es otra cosa. Por ejemplo, Pablo dice, en su respuesta a su oración es: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios lo que le está diciendo es: mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora bien, entonces, el propósito del tema de esta mañana es el propósito de las oraciones no contestadas. Lo que tenemos que comprender es que hay un propósito a las oraciones no contestadas. Amén. Aún las personas que no conocen de Dios, fíjense, aún las personas que no conocen de Dios, que no asisten a una iglesia, que no escuchan con frecuencia la palabra de Dios, que tal vez tienen escuchado el mensaje y lo que sea, pero que no asisten o que no son devotos a ir a una iglesia, a congregarse, a buscar a Dios, aún a esas personas encuentran una razón del por qué suceden las cosas. Y en base de esa experiencia, de ese acontecimiento, ellos sacan su mejor versión de sí mismos para hacer algo extraordinario en sus vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente, por ejemplo, que a causa de una pérdida o a causa de una tragedia en su vida, lograron comprender el propósito en sus vidas o encontrar el sentido en sus vidas, haciendo obras altruistas, y ahora son personas que son exitosas en la vida a causa de algo que se encontraron, o a causa de se podría decir, de una desgracia que les pasó, pero aprovecharon esa oportunidad para sacar lo mejor de ellos. Aún esas personas. Ahora imagínense cuando nosotros como hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora imagínense nosotros cuando la promesa de Dios es esa, que todo lo que sucede en nuestra vida nos ayuda para bien. Si te diagnosticaron una enfermedad, ¿para qué es? Para bien. Pero ¿cómo va a ser para bien? Pablo no hubiera sido la persona que fue si no tuviera esa enfermedad. Amén. No hubiera sido la persona que Dios lo hubiera usado de esa manera si no tuviera esa enfermedad. Hay un propósito el por cual él tuvo que vivir con esa enfermedad en toda su vida. Hay un propósito y él lo describe y él lo dice así: se me fue dado, dice, para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, el propósito de Dios para el apóstol Pablo era para que él no se exaltase, él no se orgulleciera de cómo Dios lo usaba, de cómo Dios le daba revelaciones. Para que él no se orgulleciera, Dios tuvo que poner en él un aguijón en su carne. Entonces tenemos a un siervo de Dios que fue usado extraordinariamente con el poder de Dios y con el respaldo de Dios. Amén. Por causa de su obediencia, o cuando él entendió que esa enfermedad que él estaba padeciendo era para que él no se exaltara desmedidamente.
Es decir, para que no dijeran, por mí es esto, yo fundé tantas iglesias en tal lugar, hice esto, logré hacer lo otro, para que él no se exaltara y no se orgulleciera de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Tuvo que él vivir con esa enfermedad todo ese tiempo. Amén. Entonces el propósito de Dios era ese, que Pablo no se exaltara, no se orgulleciera. Si él no tuviera esa enfermedad, tal vez este hombre, este siervo de Dios, fuera una persona orgullosa. Dios nos conoce, Dios sabe nuestro temperamento, Dios sabe quiénes somos, y Él sabe que a lo mejor en algún momento de nuestra vida vamos a enorgullecernos de lo que estamos haciendo, como la vida de Pablo. Dios a lo mejor sabía que en algún momento él se iba a orgullecer, es decir, su orgullo iba a crecer de tal manera que a Dios lo iba a dejar a un lado. Y tuvo que pasar por esto y tuvo que vivir por esto por causa de ello. Entonces, las cosas que suceden en nuestra vida suelen suceder por un propósito de Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, Señor, sáname de esta enfermedad. Y nuestra oración todos los días, Señor, sáname. O le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me saques de esta prueba, me saques de esta situación que estoy pasando, que estoy viviendo, cualquiera que sea. Nosotros pedimos por esa necesidad. Nosotros pedimos que Dios supla nuestra necesidad. Amén. Pero nuestra versión de oración tiene que cambiar. Nosotros tenemos que decirle, Señor, quiero ver el propósito por lo cual estoy pasando por esto. ¿Cuál es el propósito por lo cual estoy viviendo por esto? Amén. Porque ese es el propósito que Pablo descubrió. Pablo, después de orar muchas veces por su enfermedad, él descubrió el propósito por lo cual Dios le había dado esa enfermedad. Entonces Pablo entendió que si era necesario vivir con eso, él viviría con eso, para que el nombre de Dios siguiera siendo glorificado. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos que es el propósito de Dios, por lo cual nosotros tenemos que vivir en esa circunstancia o en esa situación, y que hay un propósito de Dios, la enfermedad o la necesidad que estamos pasando queda en segundo término, porque en primer lugar está el propósito por lo cual Dios permite que nosotros pasemos por tal circunstancia. Amén. Cuando Pablo entendió que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad, él dijo, si el poder de Dios se perfecciona por mi enfermedad, pues yo prefiero tener el poder de Dios en mi vida. Amén. Prefiero vivir con esto, porque entonces el poder de Dios me respalda todo el tiempo. No siempre vamos a obtener lo que pedimos en nuestras oraciones. Puede que tengamos más de lo que nosotros pedimos en nuestras oraciones, o puede que tengamos puede que a través de nuestra oración Dios se manifieste de otra manera en nuestras oraciones, pero ahí sigue estando esa situación. Pero Dios usó ese medio para revelarnos. Dios usa ese medio para llevarnos a otro nivel.
Dios usa ese medio para mostrarnos el propósito por lo cual estamos viviendo aquello. Gloria a Dios. Amén. Y muchas veces nosotros, hermanos, vivimos enfocados en ese aguijón. Vivimos enfocados en ese mensajero de Satanás. Porque Pablo, aunque el mensajero de Satanás, venía y le susurraba a los oídos y le decía: pero sigues enfermo. Estoy ganando almas, estamos ganando almas para Dios por todas partes, por Asia, por África, por todas partes del mundo se está extendiendo la palabra. Y el mensajero le decía: pero sigues enfermo, pero sigues así, pero estás así. Porque ese es el mensajero y esa es la voz que vamos a escuchar. Pero sigues en la misma situación, pero sigues viviendo así, pero sigues así. Gloria al Señor. Pero el propósito de Dios es que yo no vea esa situación. El propósito de Dios es que yo vea, por vaya la redundancia, el propósito por lo cual Dios permite que yo estoy pasando esa circunstancia. Amén. Pero imagínense ustedes que pasemos por enfermedad, que pasemos por una situación difícil en nuestra vida y no haya un propósito por lo cual estamos pasando eso. Amén. Entonces no tiene nada de sentido lo que estamos nosotros pasando. Gloria al Señor. Más que pedir a Dios que Dios supla nuestra necesidad, claro que pedimos a Dios: Señor, suple mi necesidad, Señor, sáname. Pero si vemos que Dios no nos sana, entonces digámosle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por lo cual estoy viviendo esta situación? ¿Cuál es el propósito por lo cual vivo esta situación en mi vida? Porque si tú descubres el propósito por lo cual estás pasando, aleluya, entonces vamos a ver el poder de Dios perfeccionándose en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a ver el poder de Dios perfeccionándose en nuestra debilidad. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé cuál sea tu adversidad. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo. Yo desconozco cuál sea. Si es una enfermedad, o si es una situación económica, si es una situación de familiar, lo que sea, hay un propósito de Dios por lo cual nosotros estamos pasando en ello. Amén. Eso es claro, eso es seguro, que por algo Dios permite que pasemos eso. Ahora nosotros tenemos que estar con nuestro corazón, tenemos que estar con nuestro espíritu consciente. Señor, ya te he pedido una vez, ya te he pedido otra vez, ya te he pedido otra vez, Señor, y yo no veo que esté sucediendo nada. Muéstrame el propósito por lo cual yo estoy viviendo esta situación. Gloria al Señor. Aleluya, porque Dios nos lo va a mostrar. De algo estamos seguros, es que Dios nos va a mostrar el propósito por lo cual nosotros estamos pasando eso. Amén. Y entonces puede que la enfermedad esté ahí, pero que Dios esté glorificando en tu vida de otra manera. Que Dios esté manifestando en tu vida de otra manera. Desconocemos cuál puede ser, pero tú y yo lo vamos a ir experimentando de forma gradualmente en nuestra vida. Cuanto más nosotros le decimos a Dios: Señor, si esta prueba se me ha sobrevenido, yo no quiero, si lo que nosotros tenemos que entender es no enfocarnos en esa prueba, sino el propósito por la prueba que estamos viviendo. Amén. Enfocarnos en el propósito por la prueba. Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba? ¿Que yo visite al médico? ¿Que yo tenga que ir al médico y decirle: yo tengo un Dios que es sanador? Amén. ¿O cuál es el propósito por lo cual yo estoy pasando por esta situación? Amén. Y el Señor te va a revelar el propósito de Dios por lo cual, por la circunstancia que nosotros estemos pasando. Amén.
porque el poder de Dios se perfecciona. Cuando yo leía estas palabras de Pablo, él entendió que el poder de Dios se perfecciona. Amén. Dice, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pablo entendió que el poder de Dios se perfeccionaba en esta enfermedad. Y cuando Pablo dice se perfecciona, es perfecto. Es perfecto. Es decir, él seguía enfermo, él seguía con esa estaca, seguía con ese aguijón, él seguía con esa aguja en su cuerpo, pero el poder de Dios era perfecto en su vida. Era perfecto en su vida. Y yo te aseguro que a pesar de que Pablo vivía con su enfermedad, él era feliz. Amén. Porque su felicidad no estaba en el ser sano. Su felicidad estaba en que en el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Gloria al Señor. Cuando cuando el mensajero de Satanás venía para bofetearle, para recordarle y decirle: tú estás enfermo, él recordaba que el poder de Dios se manifestaba en ello. Él entendía que el propósito de Dios era ese, porque él no podía, porque si él no tuviera esa enfermedad, él se orgullecería, entonces la unción se le hubiera ido de su vida. Entonces Dios ya no lo usaría más. Pero él se gozaba cuando él oraba por alguien y era sanado. Él se gozaba cuando él llevaba la palabra a una comunidad, y toda la comunidad se convertía al Señor y se volvía al Señor de sus malos caminos. Esa era su mayor gozo, esa era su mayor alegría. Gloria al Señor. Había un propósito entonces por lo cual Dios lo estaba usando. Amén. Y por lo cual Dios permitió que él pasara por ese aguijón en su carne, por esa estaca, por ese dolor, por esa aguja que lo lastimaba siempre. Pero su mayor gozo era cuando él veía el poder de Dios actuando en su vida. Gloria al Señor. No va a haber mayor gozo en nosotros cuando veamos que el poder de Dios está actuando en nuestra vida, aunque nosotros nos sintamos enfermos, aunque nosotros nos sintamos con ese dolor. No, con esto quiere decir que Dios no sana. Claro que Dios es un Dios sanador, pero Dios tiene sus propósitos. Y si Dios quiere que vivas con esa enfermedad, probablemente así va a ser. Pero de algo estamos seguros, es que Dios va a perfeccionarse en esa situación que tú estás viviendo. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, lo más triste sería vivir con la enfermedad, morir en una enfermedad y no descubrir el propósito de Dios. Amén. Eso sería lo más triste. Vivir en una enfermedad, vivir en una situación y no encontrar el propósito de Dios. Porque como les decía, hay personas que no conocen a Dios, que a través de una enfermedad de cáncer han encontrado el propósito en su vida. De cáncer, de cáncer. Y eso que quizás hablo de esa enfermedad, la más dura, la más difícil de sobrellevar, pero que han trabajado su vida para encontrar el propósito de vivir, o el propósito de pasar por esa situación. Y quizás en su
corta vida por la tierra han hecho más de lo que alguien pudiese haber hecho por no encontrar el propósito en su vida. Hablo de una enfermedad de esa magnitud, o alguien que a través de una pérdida de un hijo, a través de esa experiencia haya encontrado el propósito en su vida. Amén. Y en el propósito, perdón, sí, el propósito por lo cual haya pasado por eso, y encontrar porque quizá antes de que sucediera algo así no había sentido en la vida, pero cuando pasa una circunstancia de estas, entonces algo lo mueve a hacer algo más, algo lo mueve a hacer algo, y esa situación lo lleva, no sé, a hacer una fundación, a hacer una ayuda, a hacer algo, y que mucha gente esté agradecida por lo que él hizo, por lo que él está haciendo. ¿Cuántas historias no hemos visto de esas personas que a través de un dolor han logrado salir adelante? Amén. Y antes eran personas que pues ordinarias, comunes, y dentro de una pérdida lograron sacar lo mejor de ellos. Amén. Y así nosotros, hermanos, en esta circunstancia que vivimos, entender el propósito de Dios por lo cual estamos viviendo esta circunstancia. Amén. Porque para todo Dios tiene un propósito. Entonces Pablo termina diciendo estas palabras: por lo cual, por amor a Cristo, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades. Pablo entendió entonces que a través de esa enfermedad que él padecía, Dios se seguía manifestando en su vida. Amén. Dios seguía respaldando su ministerio. Dios le seguía respaldándole. Pero va más allá aún. Y dice, por eso es que cuando me encuentro en afrentas, cuando me encuentro en necesidades, cuando me encuentro en persecuciones, cuando me encuentro en angustias, cuando soy débil, es cuando más sé que soy fuerte. Cuando soy débil es cuando más sé que soy fuerte. Amén. Cuando estoy en estas circunstancias, es decir, cuando me persiguen, cuando estoy en una necesidad que no tengo económicamente para suplir mis necesidades, habla de sus necesidades personales, Pablo. Cuando no tengo económicamente para suplir mis necesidades, en ese momento sé que soy fuerte, porque ahí es donde Dios se perfecciona, ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde está el poder de Dios actuando sobre mí. Gloria a Dios. Veamos Romanos capítulo 5, verso 3 al verso 5. Romanos capítulo 5, verso 3 al verso 5. Veamos qué dice.
Romanos capítulo 5, lo tenemos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen perseverancia, y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice esta versión. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, por el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Lo que nos está diciendo en este pasaje es que las tribulaciones nos hacen resistentes, nos hacen fuertes. Amén. Una enfermedad, lejos de debilitarte, te va a hacer fuerte. Gloria al Señor. Amén. Y hablo para los que están en esa situación de enfermedad. Están pasando por una enfermedad difícil en su vida. Si estás pasando por una prueba en tu familia o por una prueba económica, esa tribulación que está viviendo, lejos de debilitarte, lejos de afectarte, va a hacerte fuerte, va a capacitarte, va a fortalecerte. Amén. Nosotros tenemos que encontrar esa fortaleza en esa debilidad. Amén. Dice: nos gloriamos en esto porque en las tribulaciones, en la tribulación produce paciencia. Amén. En otra versión, a ver si leemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjense. Por eso me gusta mucho esa Biblia, la versión Reina, la versión Traducción Viviente. Fíjense, ¿qué produce las tribulaciones? Resistencia. Las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Resistencia. Amén. Es decir, ¿qué es resistencia? Aguantar. Resiste. Alguien que está pasando por alguna necesidad económica, por ejemplo, y ya están a punto de perder su casa, de perder todo. Resiste. Resistencia. Que esté pasando por una enfermedad, las pruebas nos ayudan a resistir. Y esta resistencia, amén, desarrolla firmeza y carácter. Ya conmigo, firmeza y carácter. Amén. Así es, nos ayuda a formar un carácter en nuestra vida, es decir, ser fuertes. Va a llegar un momento que en cualquier prueba que te encuentres ya no te afecta. Ya no te afecta, porque has desarrollado un carácter en tu vida, un carácter fuerte en ti, que nada te afecta, que nada te hace daño. Amén. Entonces, las pruebas en nuestra vida, lejos de debilitarnos, lejos de estar todos apachurrados, tristes, lamentándonos de lo que estamos pasando, hay un propósito por lo cual estamos pasando por esa circunstancia. Recuerden que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Hay un propósito por lo cual nosotros estamos pasando por ello. El propósito es descubrir por qué no es escuchada mi oración, o por qué no es escuchado lo que yo he estado pidiendo. Yo he estado pidiendo por esto, pero no lo he visto. No he visto esa respuesta en mi vida. No he visto esa oración contestada. No veo que Dios esté obrando. No veo que Dios esté respondiendo a mi petición. No lo estoy viendo. Amén. Pero al no estarlo viendo, entonces hay un propósito por el cual Dios quiere que yo esté viviendo con eso en mi vida. Gloria al Señor. Y si el propósito de Dios es que nosotros pasemos por esa prueba para desarrollar un carácter en nosotros, el ser fuertes, el ser fortalecidos, gloria sea al Señor. Aleluya. Si el propósito de Dios es para que tú desarrolles resistencia y firmeza, gloria al Señor, aleluya. Porque esas circunstancias nos van a ayudar a nosotros a ser fuertes, amén, a permanecer firmes en el Señor. Porque nuestra esperanza, dice verso 4, dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. Aleluya. Es decir, las pruebas producen carácter, producen resistencia, y la resistencia produce firmeza, y la firmeza nos da esperanza de nuestra salvación. Gloria al Señor. Es decir, que Dios tarde o temprano ha de cumplir su promesa en nuestras vidas. Que Dios está ahí para responder nuestra oración, nuestro clamor. Entonces, aunque nosotros nos encontremos en estas circunstancias, no siempre vamos a recibir lo que pedimos. Y eso a veces es difícil de entender. No siempre vamos a no siempre nuestras oraciones va a ser lo que nosotros queramos, sino va a ser el propósito por lo cual Dios quiere que nosotros vivamos esa situación. Entonces, si nosotros ya hemos pedido nuestra oración una y otra vez, amén, lo que nosotros tenemos que estar dispuestos, porque todo puede pasar, hermanos, que a través de esa necesidad que estamos viviendo, y por nosotros enfocarnos: Señor, sáname, yo quiero que me sanes, y yo quiero que me sanes, y estar ahí pidiendo a Dios que haga eso, que haga esa obra en nuestra vida, pero bloqueamos nuestra mente del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Y quizás Dios diga: pero es que yo tengo un propósito más grande. Yo tengo algo más que tu sanidad. Yo tengo algo más grande que sacarte de ese problema. Yo quiero que pierdas esa casa porque yo tengo una casa mejor para ti. ¿Cuántos a través de una pérdida? Yo recuerdo una ocasión, nuestra hermana Leti, ¿verdad?, tuvo un accidente. Un accidente automovilístico. Los que lo vivieron aquí abajo, aquí abajito. Y la hermana Leti dice: ay, mi coche. Lo que más le dolía era su coche. Pero ya desde antes le decíamos: cambia tu coche. Mira que las hermanas necesitan que los muevas para un lado y ya no caben en tu coche. Y a veces uno no entiende los propósitos de Dios. Y pasan circunstancias en nuestra vida que no lo entendemos. Y la hermana Leti dijo, lo entendió así, dijo: porque Dios los guardó de ese accidente. Todos los que venían ahí salieron ilesos. Todas las hermanas salieron ilesos. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
El único que ya no pudo rescatar fue el coche. Pero todos los que venían ahí para la gloria de Dios salieron sin ningún daño en su cuerpo. Lamentablemente la persona que ocasionó el accidente falleció. Pero gracias a Dios los guardaron. Y no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y a veces Dios quiere que pierdas algo para ganar algo más. Pero no lo entendemos y no lo queremos soltar. Yo no voy a soltar eso. No voy a soltar aquello. No voy a soltar. Y me aferro y me aferro y me aferro. Pero Dios dice: yo no te quiero ahí. Yo quiero darte algo mucho mejor. Tengo un propósito más grande para ti. Gloria al Señor. Amén. Pero por estar enfocado, Señor, dame, quiero, Señor, yo lo quiero para mí, por nosotros estar ahí aferrados a algo, amén, ni encontramos el propósito de Dios en nuestra vida, ni vemos la respuesta de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es si ya hemos orado por algo, si ya le hemos pedido a Dios por algo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Señor, muéstrame el propósito por lo cual estoy pasando por esta circunstancia. Porque de que hay un propósito, si tú ya no hiciste la obra, después de 3, 4, 5, 6, 10 oraciones o 3 años orando, si tú ya no hiciste la obra, entonces hay un propósito por lo cual yo estoy viviendo esto. Muéstrame el propósito por lo cual estoy viviendo, porque hay un propósito de Dios. Pablo tuvo ese propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Para que no se enorgullezca tu corazón. Entonces, para que Pablo después no se creyera el gran apóstol, el gran evangelista, el gran pastor, para que Pablo no se creyera y después no se tuviera que comprar un jet privado para ir a predicar a diferentes lugares, ya después no quisiera que nadie lo tocara. Ese era ese orgullo que Dios le dijo: no, tú te puedes orgullecer, tú te puedes, te conozco, Pablo. Dios le dijo: te conozco, tú te puedes orgullecer. Por eso ahí está el aguijón. Y ese aguijón siente que él no es nada sin Dios. Y ese aguijón lo hace reconocer que la gracia de Dios es lo que hace que él esté en ese lugar. Por eso le dijo Dios: mi gracia es todo lo que necesitas. Tú no necesitas que te sane, le dijo Dios. Tú no necesitas que te quite ese aguijón. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: Señor, dame tu gracia? Señor, ¿cuántos le pueden decir a Dios: Señor, tu gracia es todo lo que necesito? En medio de la prueba, en medio de la necesidad, de las dificultades que pasamos día a día, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Porque si nosotros reconocemos que la gracia de Dios está con nosotros, entonces el poder de Dios se perfecciona allí. Gloria al Señor. Allí se perfecciona el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie ahora sí. Vamos a dar gracias a Dios. Yo te voy a pedir, amén, que hay un propósito a las oraciones no contestadas. Hay un propósito a lo que siempre has estado orando, siempre has estado pidiendo y siempre has estado rogando. Y quizás nuestras oraciones son las mismas siempre. Una vez más, Señor, te pido. Una vez más, Señor, te pido. Una vez más, Señor. Y no falta el mensajero de Satanás que te dice: ya para qué oras, hombre, si Dios no te escucha. Ya para qué oras, mira, siempre lo mismo y no pasa nada. No falta el mensajero de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero no falta esos pensamientos en nuestra mente que nos dicen: ya ves, no te escucha,
Ya ves, no te oye. ¿Para qué sigues orando por eso? ¿Para qué sigues pidiendo por él, por ella, por ellos? ¿Para qué sigues pidiendo por tu necesidad? ¿Para qué sigues pidiendo por tu enfermedad? ¿Para qué sigues pidiendo por eso? Si Dios no te escucha, Dios no te oye. Ahí está el mensajero diciéndote que no. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Quizás ya ahora has orado mucho. Quizás ya has pedido mucho. Y no dejes de orar. Pero quizás haya un propósito por ello. Descubre el propósito por lo cual estás pasando por esa situación. Descúbrelo. Que Dios te dé sabiduría para descubrirlo. Que Dios te dé discernimiento en tu corazón para entender que lo que estás pasando y lo que estás viviendo tiene un porqué. Tiene un porqué. Amén. Pero de algo sí estamos seguros: que esa prueba no te hace más débil, que esa enfermedad no te hace más débil, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa prueba, esa enfermedad, esa dificultad en tu vida te hace más fuerte, te hace más resistente para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Así de que vamos, deja de lamentarte por lo que vives. Deja de lamentar por esa prueba. Deja de lamentar por esa necesidad. Comienza a ver la gloria de Dios en tu vida. Y aunque esté ahí la prueba, aunque esté ahí la necesidad, que la gloria de Dios siga manifestándose en tu vida. Que la gloria de Dios siga manifestándote en ti. A pesar de que esté ahí la situación, pero comienza a ver la gloria de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Tú comenzarás a ver el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de Dios. Porque el propósito, quizá por lo que estás pasando, es que el poder de Dios se manifieste en tu vida. El propósito de ese aguijón en tu carne, de ese dolor, de ese estaca en tu carne, es que el poder de Dios se manifieste en tu vida de una manera muy especial. Aleluya. Es que el poder de Dios se manifieste. Así de que dile a Dios: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad, cualquiera que sea. Yo ya he orado. Yo ya he orado por mi necesidad. Yo ya he orado por esta. Yo ya te he pedido muchas veces por esta necesidad. Pero yo te pido que hagas tu voluntad en mi vida. Que seas tú obrando en mi vida. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, es ahí cuando yo soy fuerte. Porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, yo hallo resistencia, yo hallo fuerza. Aleluya. Yo tengo la fortaleza. Gloria al Señor. Aleluya. Tú no eres débil. El mensajero de Satanás quiere hacerte sentirte débil. Él te abofetea para que tú pienses que eres débil. De esa manera Pablo vivía. El mensajero de Satanás constantemente iba para abofetearlo, porque así, de esa manera, lo hacía sentirse miserable, lo hacía sentirse débil. Aleluya. Pero no es así. Pero eso no es cierto. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el poder de Dios siempre va perfeccionándose en nuestra vida, en cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos. El poder de Dios siempre va a estar ahí para fortalecerte. El poder de Dios siempre va a estar ahí para decirte que tú no eres débil, que tú no eres ninguna débil. Aleluya. Sino todo lo contrario, que tú eres fuerte. Gloria al Señor. En Cristo eres fuerte.
todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice la palabra del Señor. Nada es imposible, nada va a ser imposible cuando tú le crees a Dios. Gloria al Señor. Cuando tú crees que el poder de Dios está perfeccionando, vamos a empezar a encontrar y vamos a empezar a visualizar y vamos a comenzar a ver el propósito por lo cual estamos viviendo esa circunstancia en nuestra vida. Vamos a encontrar el propósito de Dios. Aleluya. No es que Dios no quiera escuchar tu petición, no es que Dios no quiera suplir tu necesidad, sino que Él tiene un propósito más para ello, más grande. Dios quiere manifestar su poder en ello. Aleluya. Vamos a decirle: Señor Padre, manifiesta tu poder en mi debilidad. Manifiesta tu gracia en mi debilidad. Oh, ya no voy a orar por mi sanidad. Voy a orar para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Aleluya. Vamos, díselo al Señor. Aleluya, Padre. Perfecciona a tu pueblo, Señor, en medio de la debilidad. Perfecciona a tu iglesia en medio de la prueba. Perfecciona, Padre. Aleluya. Que esta palabra, Señor, amén, que esta palabra nos haga fortalecernos. Que esta palabra que en esta mañana hemos tomado, Señor, a través de la experiencia de tu siervo, el apóstol Pablo, Padre, entender el propósito de nuestras oraciones, Padre, que no han sido contestadas, de nuestras oraciones que no hemos recibido respuesta. Oh Dios mío, que en esta mañana podamos entender, Señor, el propósito por lo cual es que está sucediendo aquello. Lo ponemos en tus manos ahora, Señor. Así como tú le dijiste a Pablo, a tu siervo: bástate de mi gracia. Así nosotros en esta hora, Señor, te decimos, Padre, que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. Que tu gracia es todo lo que necesitamos, Padre. Que tu gracia, Padre, es todo lo que necesita tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, revela, Señor, revela a tus hijos, revela a tus hijas, revela, Señor, cuál es el propósito por lo cual ellos están pasando en esa situación. Revela, Señor, que en este día, que en estos días, Señor, ellos puedan entender el propósito, puedan encontrar el sentido, la razón por la cual están viviendo esa circunstancia, puedan encontrar el propósito en su vida por lo cual están viviendo esas circunstancias. Padre eterno, revela, oh Dios mío, revela que los corazones de ellos estén abiertos para entender el propósito. Oh Padre eterno, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Que tu poder se perfeccione en medio de esa enfermedad, que tu poder se perfeccione en medio de esa necesidad, que tu poder se perfeccione, Padre, en medio de esa prueba, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te clamamos en esta hora, oh Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Oh, gracias, 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 gracias. Alaba a Dios. Ahí donde estás, alaba a Dios. Ahí donde estás, dile: gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya, aleluya. Vamos a alabar a Dios. Justo, sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh,
estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Gracias porque hay un propósito por las pruebas que pasamos. Gracias, Señor, porque no es en vano lo que estamos viviendo, que hay un propósito en nuestra vida. Oh, y basta gracias. solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Te alabamos, Alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Te amamos. Te amamos, Padre, porque sabemos que eres perfecto en lo que haces. Eres perfecto, Señor. Gracias, te amamos, Padre. Te alabamos, oh Dios Todopoderoso. Te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Amén. Así es, queridos hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por este día, porque nos permitió estar en este lugar.
poder alabarle, poder bendecir su nombre, poder recibir palabra de Dios. Y yo deseo que de todo corazón esta palabra sea una palabra de bendición en su vida en esta semana. Que no sea una palabra donde ustedes encuentren la respuesta de Dios en sus vidas. Amén. Y yo sé que, pues primeramente Dios así va a ser. Esta palabra va a ser una fortaleza de Dios para cada uno de ustedes, así como yo la he encontrado de parte de Dios a través de esta palabra. Gloria al Señor. Muy bien, pues vamos a orar para dar gracias y también oramos por la ofrenda, y para quedar despedidos de este lugar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos este día, por estar una vez más en este lugar. Sabemos que son tiempos muy difíciles por lo cual estamos viviendo. Mucha gente que tiene miedo, mucha gente que hay temor en su corazón al congregarse, al venir a reunirse. Sabemos que no son fáciles los tiempos que estamos viviendo, Padre. Pero también entendemos que hay un propósito tuyo por lo cual estamos viviendo este tiempo. Y los tiempos tuyos son perfectos, Padre. Y las circunstancias que pasan no suceden porque sí. Yo te pido por tu pueblo, Señor. Por aquel pueblo que ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero, nuestro Mesías, Yeshua. Te pido por tu pueblo, Padre. Aquellos que han perdido el deseo de buscarte, aquellos que han perdido el sentido de venir a tu presencia, de buscar tu rostro, Padre. No permitas, Padre, no permitas, Señor, que se enfríe tu pueblo en este tiempo. No lo permitas, Padre. Señor, quita todo temor, todo miedo en el corazón de tus hijos, de tu pueblo. Quita toda apatía en el corazón de tu pueblo, Señor. Que en este tiempo, Padre, tu pueblo busque tu presencia, busque tu rostro. Ahora más que nunca te lo pido, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Yo sé, Señor, que tú estás en el corazón de tu pueblo y tú no abandonarás a tu pueblo, no abandonarás a tus hijos, a todos aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa. Oh, ponen, Señor, en su corazón ese anhelo, Padre, de buscarte y de venir a tu casa y de venir a tu presencia. Te damos gracias, oh Dios de Israel, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, por aquellos que nos diste la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Padre, y yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que al salir en este lugar y con esta palabra, Señor, que lleven en sus corazones, Padre, y que sea usted, Señor, bendiciéndoles, que sea usted, Padre, obrando, Señor, conforme a esta palabra y el propósito tuyo en cada uno de ellos. También bendice la ofrenda que trae tu pueblo, Señor, y que deposita en este altar.